Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su curso de pensamiento matemático para el Exani 2. El tema que vamos a ver hoy es expresiones algebraicas. Bueno, hasta este punto me imagino que ya todos han tenido contacto con el álgebra. Y bueno, como sabemos, los elementos principales que intervienen en el álgebra son los números, estos son números reales. También tenemos que intervienen las operaciones, que pueden ser suma, resta, multiplicación, división, etc. En el álgebra también intervienen las variables, que son representadas normalmente con letras del alfabeto. Y bueno, combinando todas estas cosas, nosotros representamos expresiones algebraicas. Bueno, estas expresiones algebraicas se conforman desde su término más básico. Su término más básico es llamado término. Y bueno, vamos a definir qué es un término. Un término es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios. Estos que pueden ser varios símbolos no deben ser separados entre sí por un signo de más o un signo de menos. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de lo que es un término. Seguramente ustedes ya lo han visto antes. Entonces vamos a ver qué ejemplos tenemos de estos términos. Bueno, tenemos esto, por ejemplo. También podemos tener este. También podemos tener cosas de este estilo. Y bueno, pero es importante que identifiquemos los elementos dentro de un término. Tomando por ejemplo este de aquí, 5x cuadrado, podemos ver algunos actores a simple vista. El primer actor principal es este, el número 5. Bueno, el número 5 en este caso está representando un coeficiente.
está representando el coeficiente del término. Otro actor importante que podemos ver es este, el 2. El 2 en este caso está representando un exponente. Y finalmente la x está representando la variable o literal. Las variables generalmente son las que están representadas con letras. Vamos ahora a desmenuzar este término. Es el 5a² b². Ok, en este caso el 5 es otra vez nuestro coeficiente, pero aquí tenemos dos variables. Tenemos la a y la b. Son las variables. Y tenemos otra vez dos coeficientes. Perdón, dos exponentes. Para las dos variables es pues el número 2. Bueno, notemos que nuestras dos variables no están separadas por más o por menos. Nuestras variables no están separadas por esto. Por esto es un término, por nuestra definición de arriba. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esto ya no es un término. Y es otra cosa que vamos a ver después. Pero es muy importante que nosotros podamos identificar un término cuando lo vemos. Si nosotros vemos por separado esto sí es un término por sí solo, sin considerar esto. Esto sí es un término. Sí es porque tenemos un coeficiente, tenemos una literal y un exponente. Pero si le agregamos mediante una suma el b², que es otro término, deja de ser un término y empieza a ser otra cosa. Ok. Vamos a ver lo siguiente. Espero que haya quedado claro. Ok, los elementos que debemos identificar en un término son los siguientes. Los más importantes, los elementos de un término son el número 1, el signo, que en este caso puede ser más o puede ser menos. Si nuestro término no tiene explícitamente un signo, ya sea más o menos, nosotros lo tomamos como más. Es decir, más está por defecto a menos que se especifique lo contrario. El segundo elemento es el coeficiente, que como vemos acá, el coeficiente es el número que está siendo multiplicado por la variable. Nuestro tercer elemento es la variable. Entonces, y nuestra variable generalmente es representado por una letra del alfabeto. Y el cuarto elemento es el exponente.
el exponente de nuestra variable. En este caso de acá arriba es el cuadrado. Bueno, aquí se me pasó. Puede ser variable o variables. Ok. Entonces ya definimos nuestro elemento más simple dentro del álgebra. Con los términos se pueden construir todas nuestras expresiones algebraicas. Bueno, nuestras expresiones algebraicas se pueden clasificar como a continuación les comento. Entonces es clasificación. Clasificación de expresiones algebraicas según su número de términos. Okay. Bueno, nosotros podemos clasificar nuestras expresiones algebraicas según su número de términos, y el primer tipo, digamos, de expresión algebraica es el monomio. El monomio es una expresión algebraica que consta de un término. Es decir, un término es en sí mismo un monomio. Un ejemplo puede ser el que vimos arriba, 5x cuadrados. 5x cuadrado es un término y a la vez es un monomio. La siguiente clase de nuestra clasificación es un binomio. Un binomio es una expresión algebraica con dos términos. ¿Ok? Ok, pues es el ejemplo que vimos arriba. Este de acá. Esto es un binomio. ¿Por qué? Bueno, copiamos. Nosotros tenemos dos monomios o dos términos dentro de nuestra expresión, separados por un signo de más. Esta es la manera en cómo nosotros podemos separar dos términos en una expresión algebraica. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que además de poderse separar con una suma, también se puede separar con una resta. Por ejemplo, podemos tener cosas como estas: 5x cuadrado menos 10y cúbico, por ejemplo. O también 3x a la 9 más 7y al cuadrado. Estos también son ejemplos de binomios. Son términos o monomios separados por un signo de más o de menos. Y bueno,
nosotros podemos seguir con esta clasificación tanto como queramos. Por ejemplo, el número 3 podría ser un trinomio. Y como se imaginarán, un trinomio pues tiene 3 términos. Y un ejemplo de un trinomio pues puede ser x cuadrado más 5x más 15. Esos son trinomios. Pero bueno, podemos tener tantas clases como queramos. Sin embargo, una clase más general es el polinomio, que consta de 2 términos o más. Entonces, un ejemplo de un polinomio pues son los binomios, son los trinomios, los cuadrinomios, y bueno, los cuadrinomios, como se imaginarán, son de 4 términos. Y bueno, y más, ¿no? Los n-nomios, que tienen n términos. Entonces, los importantes son los monomios y los polinomios. Los monomios tienen, los monomios están conformados por un término y los polinomios están conformados por 2 términos o más. Ok. Bueno, para aprender a hacer operaciones con estas expresiones algebraicas, nosotros debemos aprender a operar primero los monomios. Si nosotros aprendemos a operar los monomios, podemos operar cualquiera de estos. Entonces vamos a ver cómo se operan los monomios. Ese es el siguiente tema. Operaciones con monomios. Ok, bueno. Pues hay un par de reglas para operar los monomios. Primero, vamos a ver cómo se hace la adición de monomios. Primero vamos a ver cómo se hace la adición de monomios. Ok. Bueno, pues la adición de monomios se hace de la siguiente manera. Solo podemos sumar o restar monomios cuando sus variables son las mismas al igual que sus exponentes. Ok. Bueno, pues ¿a qué me refiero con esto? Bueno, con esto nos referimos a que si nosotros solo podemos hacer adición de ellos solamente cuando tengamos cosas como estas: 5x cuadrado menos 3x cuadrado. Y la manera en que se hace esto es simplemente haciendo la operación con nuestros respectivos coeficientes. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos nada más es restar
a este coeficiente, con lo que nosotros tenemos 2x cuadrado. Como podemos observar, la variable y su exponente se quedan igual. De igual manera, nosotros solo podemos hacer adición si tuviéramos algo como esto: 7a cuadrado b más 10a cuadrado b. Entonces, el resultado de esto es 17a cuadrado b. Como podemos observar, igual que el ejemplo anterior, las variables se quedaron igual, pero los coeficientes son los que operamos. Esto es una suma. Hacemos la suma de este coeficiente con este de acá. Sin embargo, nosotros no podemos operar cosas de este estilo. Si llegáramos a tener 10x cuadrado menos 7y cuadrado, no podemos hacer adición de monomios. No se puede hacer adición de monomios. Porque las variables no son las mismas. Los exponentes en este caso sí, pero las variables no. Deben de ser las dos cosas. Ok. Bueno, vamos a ver cómo es que se hacen ahora la multiplicación de monomios. Multiplicación de monomios. Ok. Bueno, ¿cómo se hace la multiplicación de monomios? Los monomios se multiplican de la siguiente manera. Primero, los coeficientes se multiplican. Como los coeficientes son números, pues nosotros los multiplicamos como ya sabemos. El segundo paso es: se suman los exponentes de las variables. Ok. Bueno. Y finalmente, el signo se deja de acuerdo a las leyes de los signos. Bueno, esta ley que todos se deben de saber, que nos dice que más por más es más, que menos por menos es más, que más por menos es menos, y que menos por más es menos. Entonces, el paso 3 nos dice que usemos la regla de los signos.
Ok, bueno, ejemplos de multiplicación de monomios. Ok, los ejemplos. Si nosotros tuviéramos 5x cuadrado por 7y cuadrado. Bueno, veamos que en la multiplicación de los monomios ya no nos piden que las variables sean las mismas, pueden ser diferentes. En este caso, el primer paso nos dice, bueno, multipliquemos los coeficientes. Entonces, este coeficiente por este de acá nos da 35. El segundo paso nos dice, suma los exponentes de las variables. Bueno, aquí se me fue que son iguales. Es decir, solo podemos sumar los exponentes de las variables que sean iguales. Como en este caso no son iguales, lo que tenemos que hacer es dejarlas como están. Entonces el resultado de esta multiplicación es 35x cuadrado y cuadrado. Vamos a ver una donde sí sean iguales. Por ejemplo, que tengamos 17ab cuadrado por 5b. Ok. El paso 1 nos dice 17 por 5, 85. El paso 2 nos dice suma los exponentes de las variables que sean iguales. La única variable que es igual en los dos monomios es la b. Si no tiene exponente, quiere decir que el exponente es 1 por default. Entonces vamos a dejar esta a cuadrada tal cual, pero de esta vez sí vamos a sumar los exponentes, que en este caso es 1. Entonces lo que tenemos es 85 a cuadrado b cuadrado. Otro ejemplo. X cuadrado por 7x a la 5. Como parece que no hay no hay coeficiente en este primer término, también vamos a asumir que es 1. Por lo tanto, 1 por 7, pues 7. Y sumamos los exponentes de las variables, porque si es la misma variable, es x. Entonces, x a la 2 más 5. De lo que tenemos 7 por x a la 7. Ok. O sea, como que no le hemos hecho mucho caso al paso 3. Sin embargo, no ha sido necesario porque, como mencionamos, si no tiene explícitamente un signo, es más. Entonces, en este ejemplo es más 5x cuadrado y en este es más 7y cuadrado. Más por más, según esta regla de los signos, es más. Y bueno, aquí se cumple porque no estamos poniendo un menos. Por lo tanto es más. Vamos a ver un ejemplo con signos. 7, 3 por y al cuadrado x por 7 x cuadrado a. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues multiplicamos los coeficientes. 3 por 7, 21. Ahora vemos las variables que son iguales, la x, y sumamos sus coeficientes. En este primero pues tiene un 1 y acá tiene un 2. 1 más 2. Y pasamos las variables que no tienen similares. Por ejemplo, esta a
no está en el primer término y la y cuadrada no está en el segundo término. Entonces las pasamos tal cual con su exponente. Aquí sí usamos el paso 3 porque aquí tenemos un menos. Entonces menos por más, como no tiene nada, es más, es menos. Por eso le ponemos el menos aquí. Y entonces esto es igual a menos 21 x al cubo y cuadrado por a. Entonces este es el resultado de esa multiplicación. Ok. Bueno. Finalmente vamos con la división de monomios. División de monomios. Ok. Bueno, la división de monomios es muy similar. La única, digamos, la única variación es que en el paso 2, en vez de sumar los exponentes, los restamos. Además de que los coeficientes, en vez de multiplicarse, pues se dividen. Entonces, Entonces, vamos a enlistar los pasos también. El paso número 1 es dividir los coeficientes. El paso 2, restar. Aquí le ponemos en variables iguales. El exponente del denominador al exponente del numerador. Ok. Y el paso 3 es lo mismo. Usar ley de los signos. Ok. Bueno, unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos nuevamente. Si nosotros tenemos cosas como 15 x a la 7 sobre 3x a la 5, ¿qué tenemos? Bueno, pues el paso 1 nos dice divide el coeficiente de arriba sobre el coeficiente de abajo. Y en las variables iguales, resta el coeficiente del numerador menos el coeficiente del denominador. Entonces tenemos esto. Haciendo la operación, 15 entre 3 es 5 y x al cuadrado. Otro. 30 a cuadrado b sobre 10b. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues otra vez 30 sobre 10. Vemos cuáles variables tienen en común. Ya vimos que es la b. Y en este caso, como la a solo lo tiene el de arriba, lo dejamos tal cual. Mientras que la b, su exponente va a ser el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Con lo que tenemos 3 a cuadrado b a la 0.
otra cosa que es importante que sepamos es que cualquier número x elevado a la 0 es 1. Bueno, con x distinto de 0. Bueno, esto es un paréntesis. Por lo tanto, esto es igual a 3a² por 1. Y esto es igual. Sabemos que toda cantidad multiplicada por 1 es ella misma. Entonces lo que tenemos es esto. Bueno. Esta es la división y finalmente me falta una operación que es la exponenciación. Exponenciación, o también se le dice potencia de monomios. Ok. Ay, no lo pongo. Ok, bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, la exponenciación de monomios se hace también en tres pasos. Son los siguientes. El primero es elevar a la potencia el coeficiente. Vamos a ver cómo se hace. El 2. Multiplicar los exponentes de las variables por la potencia o exponente, como le quieran decir. Y finalmente en este caso es elevar el signo a la potencia o exponente, pues. Ok, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Unos ejemplos. Uno sencillo, el más fácil. 2 a la x² lo elevamos a la tercera potencia. ¿Qué nos dice el primer paso? Bueno, pues elevemos el coeficiente a la potencia. 2 a la 3. ¿Qué nos dice el segundo paso? Bueno, multipliquemos el exponente de mi variable por la potencia. Esto. Y el tercer paso nos dice, elevemos el signo a la potencia. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que si es un signo positivo, elevemos 1 a la potencia, que en este caso es 3, y es lo mismo que multiplicar 1 por 1 por 1. Y bueno, pues esto es 1. Pero si fuera negativo, es elevar menos 1 a la 3. Esto es multiplicar menos 1 por menos 1 por menos 1. Esto es menos por menos más. Entonces tenemos más 1 por menos 1 es menos 1. Ok. Podemos generalizar esto y podemos ver que cualquier número, más bien cualquier potencia de más 1 es más 1. Y para cualquier potencia de menos 1 tenemos de dos
de dos sopas. Es más 1 si n es par y menos 1 si n es impar. Por eso, menos 1 al cuadrado, 2 es par, es 1. Es más 1, pues. Y acá vimos que menos 1 al cubo es menos 1. Entonces, se puede comprobar esto. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Ok. Como aquí por default es más 1, ignoramos el tercer paso de momento. Con lo que llegamos a tener, y bueno, sabemos que 2 al cubo es 2 por 2 por 2, esto es 8, y x a la 2 por 3 es 6. Por lo tanto, esta es la tercera potencia de mi monomio 2x al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo menos 3x al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos dice nuestro? Primemos nuestro coeficiente y lo elevemos al cuadrado. Después que tomemos nuestra variable y multipliquemos su exponente por 2. Y finalmente que tomemos nuestro signo y lo elevemos al cuadrado. ¿Qué obtenemos de esto? Bueno, menos 1 al cuadrado, sabemos que es más 1. 3 al cuadrado, sabemos que es 9. Y esto lo multiplicamos por x a la 2 por 2, que es 4. De lo que tenemos 9 por x a la 4. Último ejemplo. Menos 4 por x al cuadrado, por y al cuadrado, todo esto elevado al cubo. ¿Ok? Según nuestro primer paso, lo que nos dice es que tomemos primero nuestro coeficiente y lo elevemos al cubo. Después tomamos, según el segundo paso, los coeficientes, las variables, y los multiplicamos los exponentes por 3, 2 por 3, y a la 2 por 3, y finalmente el signo que nosotros elevamos al cubo también. Según esta expresión, menos 1 al cubo es menos 1, por lo tanto esto es igual a menos 1. Ahí 4 al cubo, ¿cuánto es? Pues es 4 por 4 por 4. De aquí, de esta multiplicación tenemos 16. 16 por 4 es 64. Entonces aquí 64. Hacemos la multiplicación de los exponentes. Tenemos ya la 6 por x a la 6 por ya la 6. Y esto es igual a menos 64 x a la 6 y a la 6. Y este es el resultado. Ok, bueno, pues espero que les haya servido este video. Nos vemos en la próxima.